Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Como siempre, los días jueves a las 11 de la mañana, hora de Perú, Colombia, Ecuador, nos acompaña nuestro amigo el doctor Rodrigo Arce Rojas. El día de hoy, Rodrigo nos trae el tema la continuidad entre naturaleza y cultura. Antes quiero mencionar que Rodrigo escribe diversos artículos en Servindi y también en Presenza. Así que les invito también a leer sus importantes e interesantes publicaciones en estos medios. Agradezco nuevamente a Rodrigo por su generosidad en compartir su conocimiento, su experiencia, sus investigaciones desarrolladas a través de décadas de estudio e investigación. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias, César. Bueno, con todo gusto para poder compartir, aportar a las discusiones que nos permitan hacer frente a una crisis civilizatoria, pero ya habrá oportunidad de hablar de eso. Vamos Gracias con la también a situación. todas y todos, ¿no?, que nos acompañan en este espacio de reflexión. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Listo. Bueno, la sesión del día de hoy trata de la continuidad entre sociedad y naturaleza. Una primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y de qué sirven estas discusiones? ¿Para qué? ¿No? Pero también podemos contestar, incluso desde esa misma perspectiva utilitarista, si se quiere, para decirles que en la medida que no comprendamos cuáles son las raíces de la crisis civilizatoria, la crisis ecológica, no vamos a poder actuar con efectividad, ¿no? Y es por eso que temas como estos, que aparentemente son filosóficos, etéreos, por ahí, ¿no?, que no dan rentabilidad inmediata, sí son cruciales, ¿no? Y por eso es que estamos en este esfuerzo de poder aportar, contribuir, ¿no?, al diálogo, que nos permita reencontrarnos con nosotros mismos, con la sociedad y con la naturaleza. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Decíamos entonces que hay razones por las cuales la forma como hemos procedido, ¿no?, como civilización, explican en gran medida por qué hemos llegado a esta situación complicada, ¿no? Más que complicada, diríamos, sí, algunos dicen que es grave, ¿no? Ya hemos señalado varias veces, hemos superado varios de los límites ecológicos, ¿no? Entonces, vamos a revisar. Un primer elemento que habría que señalar es esta consideración del excepcionalismo humano, ¿no? Que quiere decir que a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes posiciones, ¿no?, en el entendimiento que el ser humano, hombre, mujer, somos la cumbre de la creación, la medida de todas las cosas, etcétera, ¿no? Vamos a nombrarlos para recordarlos. Bien, tenemos entonces el antropocentrismo clásico, también el teocentrismo judeocristiano, un humanismo renacentista, un racionalismo cartesiano y mecanicista, la ilustración antropocéntrica, positivismo y cientificismo, darwinismo social, humanismo secular moderno, excepcionalismo humano contemporáneo. Como podemos apreciar, esto está recorriendo a lo largo de la historia humana, ¿no? Somos una sociedad fuertemente antropocéntrica y lo vemos desde el punto de vista de la filosofía antigua, de el origen de la ciencia, el avance de la ciencia, pero también corrientes modernas que insisten que somos la medida de todas las cosas. Pero si nosotros revisamos información con fuentes fidedignas, ¿no?, información de artículos indizados, vamos a encontrar que muchos de los atributos que nosotros pensábamos o pensamos, seguimos pensando,
que eran o son exclusivamente humanos, no lo son. Entonces, hay muy profusa investigación científica que muestran, por ejemplo, animales con evidencias de cultura, espiritualidad, política y altruismo. Es interesante, ¿no? Porque cuando hicimos esta investigación, encontramos listas bastante amplias. Aquí solamente estamos poniendo algunos de ellos para efectos de ilustración, ¿no? Cultura, por ejemplo, como comportamiento socialmente aprendido, lo vamos a encontrar en delfines, en chimpancés, ballenas, cuervos, ¿no? Los córvidos son unos animales increíblemente inteligentes, ¿no? Que muestran cultura. Asimismo, la espiritualidad, ¿no? Se ha encontrado evidencias de elefantes, chimpancés, córvidos que realizan rituales funerarios, ¿no? Cosa que jamás hubiéramos imaginado. Lo mismo también encontramos expresiones de política, especialmente en los grandes simios, ¿no? Que hacen coaliciones, hacen alianzas para poder derrocar al macho alfa, etcétera, y hacen expresiones de poder, ¿no? Lo mismo, pensamos que el altruismo es exclusivamente humano, pero no es, ¿no? También hemos encontrado altruismo en murciélagos vampiros, ratas, ratones, estorninos y los mamíferos sociales. Hay que indicar que cuando dice altruismo, no lo estamos haciendo desde una categoría únicamente antropocéntrica que podría sesgar, ¿no? Digamos, lo que significa el instinto, sino que efectivamente aquí estamos hablando comportamiento más allá del instinto, ¿no? Por eso es importante. Entonces ya empieza a tambalear un poco nuestra consideración que somos la cumbre de la creación, ¿no? O como quiera llamarse. Hemos podido apreciar entonces que a lo largo de la historia también se han ido generando corrientes de pensamiento orientados hacia el biocentrismo, ecocentrismo y geocentrismo, incluso cosmocentrismo. Entre otras, vamos a revisar entonces, está puesto de manera más o menos cronológica porque no necesariamente empieza una etapa, termina otra, muchas veces se traslapan, se convergen, etcétera, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Tenemos entonces, vamos a ver el listado, el romanticismo naturalista, el trascendentalismo, el preservacionismo y conservacionismo temprano, la ecología profunda, ¿no? La deep ecology, el biocentrismo ético, el ecofeminismo, el ecocentrismo, la filosofía de la tierra, el gaianismo, ¿no? O sea, todo lo que significa hipótesis Gaia, luego teoría Gaia. Geocentrismo ético contemporáneo, los derechos de la naturaleza a partir del constitucionalismo andino, ¿no? Que ya habíamos señalado que nace en el Ecuador y actualmente ya existen más o menos unos 40 países que han adoptado los derechos de la naturaleza. Incluso hay perspectivas cosmocéntricas. Esto también habíamos afirmado en una sesión anterior que podría parecer algo, digamos, poético, pero no se trata de poesía. En realidad, nosotros conformamos parte, como decíamos en el programa de Ecopoética, de la gran hermandad de la fotosíntesis, ¿no? Qué interesante, ¿no? Entonces no hay una única corriente, ¿no? O sea, no es que solamente todo el mundo esté pensando de que somos la medida de las cosas. Si bien es cierto, esto es más restringido porque proviene de movimientos sociales, academia, sin embargo, son importantes a tomar en cuenta para esta discusión. Entonces, lo que vamos a poder encontrar es que hay diferentes entendimientos de lo que significa la naturaleza, la sociedad, cultura, también la técnica y artefacto, y que son expresiones finalmente de la materia, ¿no? Decíamos
cómo organizamos el mundo, cómo vemos el mundo, el cosmos en general, ¿no? Materia, masa, energía, información y sentido. O sea, al final todo se reduce a materia o energía o información. Entonces, también habíamos separado no solamente naturaleza y cultura, sino también técnica, ¿no? O artefacto exclusivamente a los seres humanos. Vamos a poder encontrar que estas diferentes expresiones se entremezclan, ¿no? En algunos casos se confunden, se traslapan, se difuminan y en otros casos mantienen cierta, digamos, entre comillas, independencia, ¿no? Pero ya vemos que no están absolutamente separados, ¿no? Eso es importante tener presente. Y en el campo de las ciencias sociales, hablando específicamente de los sistemas sociales, ya no podemos reducirnos únicamente a sistemas sociales como humanos. ¿Por qué? Porque además de sistemas sociales humanos, también hay sistemas sociales naturales, ¿no? Y sistemas sociales que ahora llamamos artificiales. Y especialmente todo este tema de vida artificial, digamos, es muy sugestivo porque como vamos a poder apreciar, forma parte de lo que significa la continuidad de la vida, ¿no? Es interesante y claro, tenemos la fortuna o no sé qué de poder vivir en este momento lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, dentro de diferentes perspectivas de cómo se concibe la naturaleza, por ejemplo, tenemos esta confluencia entre un organicismo y una tecnonaturaleza, ¿no? Entonces, ahí hay encuentros, ¿no? Como hemos ido señalando. Ahora bien, no tenemos únicamente perspectivas disciplinarias, digamos, sociología y nada más, ¿no? Así como en el campo de la biología también había un desarrollo muy grande, ¿no? Biología sintética, biología de redes, biología computacional, etcétera. Lo mismo también pasa en el campo de la ecología, ¿no? No solamente ecología secas, tal como fue concebido inicialmente, sino que también hablamos de ecología social, ecología política, ecología integral, ¿no? Qué interesante. Y dentro del campo de la sociología y de la antropología se han ido desarrollando formas que están más allá de lo humano, ¿no? Y por eso se dice no humano, más que humano u otro que humano. Preferimos no utilizar no humano, usamos la expresión otro que humano, que es aporte de Ricardo Rossi, y otros autores que hablan del más que humano. Pero ojo, cuando estamos diciendo más que humano, no solamente estamos hablando plantas, animales, microorganismos, incluso estamos hablando de la montaña, el río, el viento, etcétera, ¿no? Incluso reconociendo su capacidad de agencia. Es muy interesante lo que está pasando en las discusiones, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, hay una alta compatibilidad entre diferentes posiciones de la sociología, sociología de la asociación, sociología y antropología simétrica, sociología y antropología de los ensamblajes, sociología posthumanista, lo mismo también para la antropología posthumanista, sociología más que humana, antropología más que humana, sociología ecológica, antropología ecológica, sociología de las redes híbridas, sociología multiespecies y lo mismo también para la antropología, sociología ambiental, antropología simbióticas, antropología relacional, etcétera, ¿no? Entonces, miren, qué interesante conocer que no estamos estudiando únicamente al ser humano, digamos, centrado, ¿no? Digamos, en lo que es el Homo sapiens sapiens como tal, sino que hay nuevas discusiones, aportes, investigaciones que amplían el campo, ¿no? Y para nosotros, digamos, esto para muchos puede ser una sorpresa que la discusión no es solamente en términos de humanos, sino el reto es cómo convivimos como cohabitantes, ¿no? Entonces,
Y eso es otra lógica y necesitamos entenderlo por qué, ¿no? ¿Qué es lo que precisamente estamos tratando de hacer aquí? Continuamos. Ahora bien, seguramente alguien dice, sí, pero la sociología y la antropología son ciencias sociales, ¿no? Algunos que tienen, digamos, todavía ese prejuicio de minimizar los aportes de las ciencias. Bueno, también para ellos tenemos respuesta, puesto que hay teorías científicas que sustentan la continuidad de la naturaleza y la cultura. Tal vez algunos se sientan mucho más cómodos si decimos científico, ¿no? Aunque lo científico también tiene que ver con las ciencias sociales, ¿no? Por último, también habíamos mencionado que habría que diluir, difuminar esa separación entre ciencias sociales, filosofía, arte, ciencias naturales, etcétera, ¿no? Y precisamente corrientes científicas como la epigenética, el enfoque eco-evo-devo, las teorías de los sistemas ecológicos, la biología de la simbiosis, muy interesante. Ahí tenemos todos los aportes de Lynn Margulis, teoría Gaia, ahí está Lovelock con Margulis también, la física cuántica relacional, etcétera, ¿no? Es decir, no estamos haciendo, digamos, una valorización, digamos, una jerarquización de los aportes de las ciencias sociales y los aportes de la ciencia, porque al final vamos a ver que hay entreveros, ¿no? Por eso vieron la palabra ensamblaje, es muy interesante, ensamblaje, complejidad, ¿no? Muy bien. También podemos aquí apreciar la evolución de las concepciones en las relaciones entre naturaleza y cultura, ¿no? Ya habíamos señalado que naturaleza puede tener diferentes expresiones como biodiversidad, Pachamama y cultura también, como sociedad, como tecnología, como técnica, como artefacto, pero ya estamos señalando a la vez que eso se entremezcla también, ¿no? Entonces acá tenemos un listado de estas formas de cómo el ser humano se ha relacionado con la naturaleza, ¿no? Corrientes de pensamiento. Y ahí vamos a ver entonces ilustración y modernidad, el romanticismo y vitalismo, el funcionalismo antropológico, el estructuralismo antropológico, las filosofías de la técnica, ecología profunda y biocentrismo, antropología simétrica, el poshumanismo y las humanidades ambientales, ecológicas, forestales, que también ya hemos conversado sobre eso, ¿no? La concepción de naturaleza corresponde a diferentes culturas, sociedades. Se han estudiado idiomas y se han encontrado más de 60 entendimientos en los idiomas de cómo se concibe la naturaleza, ¿no? Entonces, no es que únicamente haya una naturaleza por un lado y una cultura por otro lado, ¿no? Hay diferentes entradas de conocimiento, tanto científico, filosófico, de parte de los conocimientos tradicionales, ancestrales, etcétera, donde más bien lo que se ve es una convergencia, ¿no? Muy bien. Este cuadrito que tomamos prestado, gráfico que tomamos prestado del profesor Carlos Maldonado, es sumamente importante para este momento de la historia, porque lo que grafica ahí a partir de una pirámide invertida es que hay una continuidad de la vida, ¿no? Si bien es cierto, todos somos, digamos, empezamos como naturaleza, luego aparecen los seres humanos, pero como hijos e hijas de la naturaleza. Y ahora estamos viviendo la emergencia de la inteligencia artificial, que no es sino otra expresión de la vida artificial. Y noten ahí que los límites no son cerrados, sino son permeables, ¿no? Esto es súper interesante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo, lo que hay es una continuidad de la vida. Emmanuel Kocha, un filósofo, nos dice más bien, no más bien, sino complementando esta perspectiva y que va a tener la adhesión de Michael Marder, otro filósofo, señalando que hay una única y misma vida, ¿no? Lo que hay son procesos permanentes de transformación, ¿no?
Qué interesante, ¿no? Repito, la vida artificial también es una forma de continuidad de la vida, que si bien es cierto, tiene un origen físico, físico-químico, pero no se reduce a aspectos físicos y químicos, ¿no? Es interesante reconocer, a partir de los aportes del profesor Maldonado, que la vida es negentrópica, niega la entropía, y la vida es no algorítmica, es decir, que no sigue pasos, no sigue leyes, ¿no? Y esa, digamos, apertura y esa flexibilidad es lo que permita que florezca la vida y tenga múltiples manifestaciones. También eso es interesante señalarlo, ¿no? Muy bien, avanzamos. Entonces, ya hemos visto que hay diferentes formas de relacionarse con la naturaleza, una perspectiva relacional, una perspectiva disyuntiva o también perspectivas híbridas, ¿no? Aquí hay otras dos formas de entender, ¿no? Tanto la que nos señala Maldonado como también la que nos señala Escobar, ¿no? O sea, diferentes formas como se concibe la naturaleza. La naturaleza como creación divina, creacionismo, la naturaleza como un medio, es el mecanicismo, y otra perspectiva, que la naturaleza está viva, y eso es el organicismo. Por su parte, Escobar nos va a hablar de la naturaleza como lo orgánico, como lo capitalista, pero también reconoce la tecnonaturaleza, ¿no? Quiere decir entonces que, repito, hay múltiples narrativas, entendimientos, qué es lo que se dice de las relaciones o interacciones entre naturaleza y cultura. Una perspectiva es una relación naturalista, post-naturaleza, que es un poco lo que estaría planteando el poshumano a partir del transhumanismo, catastrofista. También yo empecé hablando de la crisis y el colapso, etcétera, digamos, no porque usemos eso como un chantaje emocional, sino porque no lo podemos negar, está ahí, ¿no? O sea, es concreto que hemos superado actualmente 7 de los 9 umbrales ecológicos. Entonces, simplemente negarlo, digamos, es no considerar una situación, pues, que nos debe llamar la atención para la acción urgente, ¿no? Pero también hay perspectivas, por ejemplo, ecomarxistas también, ¿no? Muy bien. Hay varias corrientes que abordan la conciencia, inteligencia y sensibilidad de los otros que humanos, ¿no? Bueno, ahí está la lista, pero más que la lista, digamos, lo que estoy diciendo es que ahora sabemos que en diferente grado, cualidad u organización, pero todas las expresiones de vida tienen conciencia, inteligencia y sensibilidad, puesto que se necesita resolver problemas, ¿no? O sea, todos los seres vivos resuelven problemas, inclusive hasta las plantas que tienen capacidad anticipatoria y tienen que tomar decisiones, ¿no? Eso no lo habíamos visto así. Es un interesante campo que vamos a desarrollar en otro programa acerca de la inteligencia y la sensibilidad de las plantas, por ejemplo, ¿no? Acá señalar en el cuadro, digamos, un poquito para poner énfasis que a partir de esta perspectiva de la postfenomenología y las nuevas materialidades y las materialidades vibrantes, entonces ya no estamos hablando únicamente de seres humanos, plantas, animales, sino también la participación de las cosas con capacidad de agencia, ¿no? Con capacidad de actuación e incidencia en lo que es el destino del ser humano, ¿no? Entonces, lo que podemos apreciar es que en estas discusiones hemos podido apreciar cómo ha ido incrementándose este entendimiento, ¿no? Desde de las relaciones sociedad-naturaleza, no se olviden que de eso estamos hablando, primero como realidades separadas, ¿no? O
posteriormente como una reivindicación del valor intrínseco de la vida, algo que no estaba presente, ¿no? Cuando simplemente hablamos de recurso natural, recurso forestal, recurso hidrobiológico, porque ahí no estamos reconociendo, digamos, el carácter vivo, ¿no?, de estos compañeros, ¿no?, de la tierra, de estos cohabitantes. Y ahora las discusiones se están llevando a estos conceptos, ¿no?, que van a enfatizar lo que implica la simetría, los ensamblajes, los entreveros, los tejidos, las redes, la humusnidad y este concepto de cuerpo-tierra. Entonces vemos que corrientes de pensamiento como el posthumanismo, a nuevas materialidades que hemos señalado, antropologías simétricas, antropologías simbióticas, y todo lo que significa el reconocimiento de agencias no humanas. Entonces, no solamente estamos hablando que formamos parte, digamos, de la vida con relación a animales y plantas, microorganismos, pero incluyendo también los cerros, la montaña, los ríos, etcétera, ¿no? Ahora, hablando específicamente de este tema que nos puede resonar un poco, digamos, perturbar un poco del concepto de la materialidad, ¿no?, que se está reconociendo. Entonces tenemos en una primera etapa, se habla del materialismo como una materia pasiva, ¿no? Pero posteriormente se va a ir reconociendo que la materia tiene vivencia intencional a partir del estudio de la fenomenología del objeto. Y luego, actualmente, las discusiones van por el lado del reconocimiento que la materia está viva y tiene agencia, ¿no?, a partir, por ejemplo, de las ontologías indígenas y también corrientes antropológicos que nos hablan de las nuevas materialidades. Y eso pasa lo mismo cuando hablamos de objeto, ¿no?, otra vez dentro del campo de la materia, ¿no? Primero, el objeto es pasivo y externo, forma parte del racionalismo clásico de la Ilustración, ¿no? Luego, que el objeto es producto de la conciencia, que es lo que nos va a decir la fenomenología, o que el objeto como es un constructo cultural, ¿no?, a partir del estructuralismo. Y luego reconocer que objeto y sujeto están constituidos, ¿no? Entonces, existe un proceso de co-constitución tanto entre objeto y sujeto. Y ese es el llamado giro antropológico y simétrico. Y continuamos con el estudio de cómo se han dado estas relaciones entre sujeto y objeto, ¿no? Tenemos entonces de una relación dualista, ¿no?, propio del racionalismo, la Ilustración, el naturalismo, el idealismo alemán, cómo estamos girando hacia el reconocimiento de una relación no dualista, simétrica más bien, ¿no?, a partir del postestructuralismo, el giro ontológico simétrico y las nuevas materialidades a las que hemos hecho alusión. Me parece que ahí termina, entonces ya estamos listos para poder conversar. Si hubiera preguntas, comentarios, todo esto, digamos, nos pone en una situación de revisar nuestra relación con la naturaleza, pues, porque parte de la crisis a la que hemos hecho alusión tiene que ver con la cosificación de la naturaleza, puesto que si concebimos a la naturaleza como recurso, como hasta ahora se hace, ¿no? Y repito, eso lo hacemos incluso en la academia, incluso en la institucionalidad, la política, ¿no? Entonces simplemente no estamos reconociendo el valor de la vida, ¿no? Entonces no nos estamos reconociendo como cohabitantes. Consecuentemente, desarrollamos una ética utilitarista que se va a inscribir en sus versiones más, digamos, capitalistas
vinculadas a la acumulación o a veces también o muchas veces al despojo también, ¿no? A lo que significa el colonialismo, el mercantilismo, etcétera. Entonces, incluso, ¿no? Una planta o un animal es recurso en cuanto tiene valor. Hablamos de plantas útiles. Si decimos plantas útiles, ¿quiere decir que hay plantas inútiles? Porque estamos hablando de plantas en general, ¿no? Independientemente del grado de utilidad para los seres humanos, son vidas, ¿no? Y cada vida tiene un proyecto de vida. Obviamente, pues, la escorzonera no nos va a decir, ¿no? Pero sin embargo, todo ser vivo busca vivir, ¿no? Y tal como está la situación ahora, efectivamente, producto de esta pérdida de la afectividad ambiental, de esta desconexión, incluso hablamos de desarrollo y desarrollo sostenible, sacrificando vidas, ¿no? En este caso pueden ser bosques, puede ser el mar, ¿no? Pero también el suelo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que conozcamos, reflexionemos sobre todo esto que se viene discutiendo, proponiendo, etcétera, para poder desarrollar una ontología relacional basada en la ética, orientada a la convivencia. Y obviamente eso es un reacomodo total, ¿no? De lo que hasta ahora hemos venido haciendo, porque se pone como, digamos, elemento de desarrollo, ¿no? Incluso de desarrollo sostenible, más extractivismo, ¿no? Tanto de lo que se llama comúnmente recursos naturales renovables, no renovables, etcétera. Pero en toda esta discusión no aparece, digamos, el reconocimiento del valor de la vida y reconociendo que todos formamos parte de cadenas tróficas. También hay un elemento a tomar en cuenta, reconociendo que hay necesidades crecientes, reconociendo que la población se sigue incrementando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a abordar todas estas diferentes tensiones que permitan entonces un rediseño orientado a una genuina sustentabilidad, orientado a la regeneración? Y eso parte, también hemos señalado ya, desde el reencuentro, la reconciliación, para llegar a la regeneración, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que tomar la restauración, etcétera, ¿no? Y esto lo vemos en un momento en el que se expresa con mucho énfasis lo que significa procesos de deforestación para el desarrollo, ¿no? Ya sea un árbol, ya sea media hectárea o ya sean 4.000 hectáreas, no importa. Si es más rentable ponerlo bajo un cultivo de agroexportación, lo hacemos, ¿no? Y señalamos que estamos aportando al desarrollo sostenible, ¿no? A costa de la vida. ¿Alguna inquietud, pregunta? Muy bien, Rodrigo, justo con tu comentario adicional que has dado, has respondido una de las preguntas. Así es que solamente como pregunta o reflexión me ponen acá la cultura, ¿qué tanto puede ayudar en visibilizar la crisis climática que vive la humanidad en este momento? Ya, muy bien, muchas gracias. Recuerden que una premisa que tenemos aquí es la continuidad entre naturaleza y cultura, ¿no? Otra forma de decir eso es entre naturaleza y sociedad. Esa es una premisa. Pero también podemos reconocer el carácter simbólico que tiene el ser humano, pero no necesariamente eso es lo que le da, digamos, primacía, jerarquía, ¿no? Digamos, centralidad. Porque así como nosotros tenemos muchas expresiones de cultura, muchas expresiones de simbolismo que son importantes,
es un atributo humano, ¿no? Que tal vez nos hace diferentes, ¿no? En ese caso estaríamos rompiendo lo que estamos diciendo, no hay continuidad. Pero, digamos, lo que hay que entender es que digamos, la vida se ha evolucionado y digamos, no necesariamente como un árbol, sino como un bosquecito y un arbustal ahí, digamos, del origen de la vida, ¿no? Entonces, la vida se manifiesta de diferentes formas. Por eso es que podemos encontrar analogías con las plantas de comportamiento humano, o con los animales también, con más razón, pero es más evidente para nosotros, pero también podemos ver diferencias, ¿no? Vamos adelantando un poco, porque para poder responder el tema de la cultura, ¿no? Vamos a ver que las plantas, ya hemos dicho que tienen inteligencia, tienen, digamos, unos 20 sentidos, mucho más que el ser humano, dicho sea de paso, ¿no? Que tiene 5 o 7. Algunos dicen 10 también, ¿no? Pero estamos viendo entonces que estas plantas toman decisiones, tienen memoria, ¿no? Y aprenden también. Si una planta, digamos un árbol, por ejemplo, ¿no? Digamos, ha tenido, ha recibido, digamos, las inclemencias del tiempo, entonces el árbol no olvida. Y precisamente esta característica la podemos ver nosotros a partir de lo que se llama la dendrocronología, ¿no? O sea, podemos estudiar cuáles han sido los comportamientos del árbol frente a sequías, frente a incendios, etcétera, ¿no? Ahora vamos en animales. Cultura como elemento socialmente, como definición diríamos que estamos empleando en este caso es comportamiento socialmente aprendido, ¿no? Que lo podemos ver en aves, como hemos dicho, en simios, nuestros perritos, los delfines, etcétera. Aprenden, ¿no? Es decir, que es un comportamiento válido únicamente para ese grupo, ¿no? Otro grupo que está alejado, que no ha tenido, digamos, esta información, obviamente presenta otra cultura. Entonces, para responder a la pregunta tenemos que momentáneamente y pedagógicamente separar la cultura en dos conceptos, ¿no? Uno, que está integrado a la naturaleza y otro, que le vamos a dar una cierta separación, ¿no? Como que cultura, digamos, está separada y así nace la antropología. Por lo tanto, entonces, la cultura como expresión de cómo nos comportamos, de cómo nos manifestamos, de cómo nos comunicamos, etcétera, va a formar lo que es el núcleo de nuestras creencias, paradigmas, representaciones sociales, ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros estamos en el marco de una cultura. Y esa cultura occidental es fuertemente disyuntiva, es cosificante, como hemos señalado. Consecuentemente, desde la cultura también podemos crear una contranarrativa, ¿no? Que precisamente nos ayude a comprender, y no solamente a comprender, pues no es un tema únicamente del logo, sino a sentir, ¿no? Hemos señalado y lo vamos a reiterar muchas veces más que hablamos desde una perspectiva de sentipensar, de corazonar, de conocimiento encuerpado, etcétera, ¿no? Para movilizar no solamente la totalidad del individuo, porque no hay un individuo a secas, ¿no? Sino hay un individuo en sociedad. Consecuentemente, el chip que necesitamos tiene que ser construido para que se convierta, digamos, en cultura, ¿no? En elementos que guíen la acción de la población. En este momento, lamentablemente, la cultura que prima no es la más apropiada para este relacionamiento con la naturaleza, ¿no? Claro, si la concebimos, repito, como recurso, como capital natural, como cosa, entonces simplemente la sacrificamos y no hay ningún problema, ¿no? Total, no lo sentimos. Y básicamente lo que hemos hecho a lo largo de la historia como ser humano es romper esta afectividad ambiental, ¿no? Consecuentemente, la cultura
por supuesto que es importante, digamos, para que sea una cultura de la tierra, una cultura de la vida, una cultura de la relacionalidad, de la convivencia, de la ampliación moral, ¿no? De este convivir, de este reto del habitar, ¿no? No el reto únicamente del acumular, que una parte, digamos, por supuesto que tiene importancia el factor económico, pero en vez de solamente poner al centro la moneda, el mercado, la economía como objetivo de vida, digamos, un objetivo alternativo que justamente la generamos a partir los diferentes autores, movimientos sociales, etcétera, digamos, de lo que se llama alternativas al desarrollo, no alternativas de desarrollo, sino alternativas al desarrollo. Otro tipo de desarrollo que puede ser buen vivir, vida buena, vida sabrosa. En Europa hablan de crecimiento. Tenemos en América Latina perspectivas de agroecología que no solamente se circunscribe a una propuesta agronómica, sino que tiene que ver con ciencia, tiene que ver con conocimientos tradicionales, tiene que ver con ética, tiene que ver con política, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos reconfigurar, digamos, esos discursos, esas imágenes, esas éticas y estéticas que nos han separado de la naturaleza, la hemos cosificado, la estamos dañando, la estamos degradando, etcétera, por una que sea de respeto, ¿no? Entonces, por supuesto que la cultura es importante, ¿no? Y parte de los objetivos de estas sesiones tienen que ver con ir sensibilizándonos para sembrar elementos de lo que tendría que ser una cultura de la convivencia, ¿no? Doris nos manda acá un mensaje. Nos dice: Rodrigo, como siempre, muy interesante tus exposiciones. Coincido cuando dices que el universo está en evolución y pareciera que esta evolución es creciente, como dice Silo. Igualmente entiendo que dices que en todas las formas de vida el psiquismo está en función de la vida. Eso es lo que nos dice. Ya, gracias, justo, gracias Doris por el comentario, ¿no? Precisamente me has hecho recordar, si ponemos todo esto en la balanza, digamos, se van a ir generando otras posiciones, ¿no? Porque ya no solamente un humanismo antropocentrado, que eso es en las expresiones originales, porque también hay niveles de antropocentrismo, ¿no? Antropocentrismo fuerte, que vendría a ser solo lo humano, uno moderado que da pie, y hay uno que es un antropocentrismo y también un humanismo, porque va paralelo, digamos, humanismo que ya es más permeable a todas estas corrientes, ¿no? Por eso es que se ha acuñado una expresión que se llama inicialmente el geobiohumanismo, ¿no? Un autor, Arroyo, pero también, digamos, se ha ido incorporando, ha ido creciendo la perspectiva, porque vendría a ser una perspectiva bio, geo, a ver, es bio, geo, cosmo, humanismo, que tendría que ser el reconocimiento del valor de la vida en la tierra, ¿cierto? En la tierra y con el cosmos, ¿no? O sea, es una mirada ya más cósmica, más interrelacionada, ¿no? Por eso que también, digamos, y en otro momento vamos a hablar un poco más de este concepto de humusnidad, reconociendo que todos formamos parte del mismo alfabeto químico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la materia, ¿no? Prácticamente hay procesos de transformación permanentes, ¿no? También el reconocimiento que los hidrógenos que estaban circulando ahí, digamos, en los primeros tiempos, hasta ahora siguen circulando en nosotros, siguen pasando en el agua, etcétera. Entonces, miren ustedes, ahí uno puede entender por qué hablamos de esta única y misma vida y lo que más bien hay otros procesos de transformación permanente. Con el grado de conocimiento que tenemos actualmente, ya estamos en condiciones de señalar que estas diferencias entre lo orgánico y lo inorgánico, lo biótico y lo abiótico, incluso de la vida y la no vida,
digamos, tienen que ser revisadas, ¿no? Porque, otra vez, si estamos hablando de continuidades, ya lo hemos señalado también, estamos vivos, pero estamos vivos no solo como personas, sino estamos vivos con nuestras bacterias, con nuestros virus, ¿no? Estamos vivos con el oxígeno, digamos, y así el bosque esté a 5.000 kilómetros, ¿no? Igual, digamos, tenemos que ver con los ciclos biogeoquímicos, con el agua, etcétera, ¿no? Entonces, eso te invita a una mirada más planetaria, en primer lugar, la tierra patria que habla Morán, pero luego a ampliar, ¿no? A esta perspectiva más cósmica, que muy bien lo entendieron también muchas civilizaciones antiguas, ¿no? De mucha sabiduría, precisamente, ¿no? No estaban motivadas necesariamente por la acumulación. La acumulación es un fenómeno económico, producto de la historia, etcétera, ¿no? Que requiere otro tipo de tratamiento. Pero es importante que ubiquemos cuál es, eh, iba a decir norte, porque así lo utilizamos en el lenguaje, ¿no? Común, pero también cuáles son los sures, o sea, todo esto para qué, ¿no? Y a propósito de la pregunta inicial, ¿y para qué hablamos de estos temas? Por supuesto que es importante, como hemos podido apreciarlo, ¿no? Si no revisamos nuestra relación con la naturaleza, básicamente vamos a seguir en lo mismo y vamos a hablar de desarrollo pensando en más extractivismo, ¿no? Y vamos a pedir, digamos, desde una perspectiva, aunque no lo sepamos, de corte capitalista, vamos a decir más propiedad privada, vamos a decir simplificación administrativa, vamos a decir menos Estado, ¿no? Más un rol protagónico o protagonista de los actores privados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo tiene que ver con la base en cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Por eso es importante, digamos, no es que aquí tengamos la receta, no es que aquí tengamos la solución, pero es una invitación a reflexionar, a abrirse a otras perspectivas, ¿no? Incluso hay aportes desde pueblos indígenas, desde movimientos sociales, movimientos religiosos, ecofeministas, pensamiento crítico, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué están diciendo y por qué lo están diciendo? Y entender la importancia, por ejemplo, de lo que en su momento eh, el Papa Francisco habló de Laudato Si, ¿no? Es decir, la ecología integral. Que básicamente cuando dice integral es otra forma de decir que reconozcamos los entreveros, los ensamblajes, los sistemas socioecológicos, que no se trata únicamente de crear riqueza, que es importante, pero no es la única, digamos, misión que tenemos en esta tierra, ¿no? El problema es que algunos han confundido y creen que eso es vivir, y al contrario, más bien nos olvidamos de vivir, nos perdemos la riqueza de lo que significa deslumbrarse de lo que es la vida, ¿no? Y no solamente como un afán estético, ¿no? Sino también, digamos, porque somos parte de ella también. Ok, Rodrigo. Desde Magdalena del Mar nos preguntan qué tan malas son las hierbas malas. Exacto, ¿no? Eso es muy Muy buena interesante. pregunta, porque exactamente cuando ya nosotros empezamos a tener esta perspectiva, entonces, claro, es una construcción humana también, malas hierbas o malezas, ¿no es cierto? Pero en función a un objetivo. Y ese objetivo es dominar, domesticar digamos, los cultivos, los animales, etcétera. Hay una discusión muy importante, ¿no? No digo que, digamos, tengamos que aceptarlo así a pie juntillas, pero sí es interesante, ¿no? Porque alguien se ha preguntado, ¿y si la agricultura hubiera sido el mayor error de la civilización humana? Ah, parece un contrasentido, pero cuando se empieza a evaluar, digamos, los restos arqueológicos, se encuentra que no digo que regresemos a nuestra etapa de cazadores, pescadores, recolectores, pero ¿qué dicen las evidencias? Las evidencias nos dicen que cuando estamos en la época de cazadores, pescadores, recolectores, y ojo, hemos evolucionado en esa etapa, ¿no? Como cazadores, pescadores, recolectores.
La agricultura es reciente, 10.000, 12.000 años si se quiere, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Cuando nos hemos dedicado a la agricultura nos hemos tenido que sedentarizar. ¿Qué ha significado eso? Menor movimiento, menor actividad, ¿no? Es claro, también la agricultura y la ganadería exigen, ¿no? Digamos, los esfuerzos. Pero lo que ha pasado es disminución de la talla, estamos con un menor nivel de nutrición, y también, por ejemplo, ¿no? En la época de cazadores, pescadores, recolectores no había propiedad. Pero cuando tenemos ya la agricultura y la sedentarización, entonces esto es mío y nadie se mete. Entonces el cercamiento de la naturaleza, el cercamiento, digamos, de las chacras y los ejércitos y los sacerdotes que necesitamos que hagan ritos propiciatorios, digamos, para la buena cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, la agricultura, digamos, ha sido un motor digamos, de nuestra civilización, pero por otro lado también nos ha provocado una serie de situaciones, ¿no? Más bien, como dice Harari, probablemente no es que nosotros hayamos domesticado al trigo, ¿no? Así nos dice Harari, no a Harari. Dice al revés, es el trigo el que nos ha domesticado a nosotros, ¿no? Porque ahora, digamos, los trigales, ¿no? Los cultivos comerciales tiene quien les riegue, quien les dé su, ¿no? Le enriquezca el suelo, quien los proteja contra las plagas, etcétera, ¿no? Entonces, interesante esa perspectiva. Obviamente es un elemento más para pensarlo, ¿no? Sin que ello signifique, repito, que estemos proponiendo que regresemos a la etapa de cazadores, pescadores, recolectores, pero simplemente señalar cómo es que el valor de la propiedad, por ejemplo, que es sagrada, para este entendimiento, en esa época pues no era así, porque no necesitas, es de todos, ¿no? Simplemente hay un espíritu de colaboración, ¿no? Todos nos complementamos, ¿no? Incluso hasta lo que significa la organización de liderazgo, ¿no? Porque en un primer momento, en esas épocas, no es que haya jefes de Estado, ¿no? Básicamente hay personas que pueden tener liderazgo, son los más caracterizados, caracterizadas, probablemente también, digamos, pero luego es que nos inventamos todo lo que significa el Estado, etcétera, etcétera, que nos lleva a esta situación en la que ahora empezamos a preguntarnos, ¿Estado para qué? ¿Para que esté asociado a los grupos de poder? ¿Para que defienda los intereses de poder? ¿Para que tergiverse la historia, las leyes, etcétera, para mantener los beneficios de los grupos de poder? Qué interesante, ¿no? Porque eso nos lleva a preguntas profundas, ¿no? Y no solamente nos dejamos llevar por los titulares de los periódicos o por los medios de comunicación ahí que permanentemente nos están machacando, digamos, ciertas ideas como que eso es y que no hay otra alternativa. En el fondo, todo esto que estamos planteando es para ver si buscamos juntos qué otras alternativas, qué otras posibilidades tenemos para ese reencantamiento con nuestra humanidad y con nuestra humanidad, con la naturaleza, ¿no? Y hemos perdido ese encanto respecto a la capacidad de asombrarse de la naturaleza, ¿no? Con todo lo que ello implica al respecto, porque no todo es, digamos, armonía, no todo es idealismo, también hay situaciones dolorosas, pero eso es parte de. Y el reto es cómo convivimos, ¿no? En esas circunstancias. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias nuevamente. Nos vemos con Rodrigo Arce el próximo jueves, igual a las 11 de la mañana, hora de Perú, Colombia, Ecuador. Y serían las 2 de la tarde, ¿no? Hora de Argentina y Brasil. Amigos, les invitamos nuevamente a leer las publicaciones de Rodrigo Arce en Servindi, en Presencia, perdón, y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, César. Gracias a todas y todos. Un gran abrazo. Hasta la próxima semana.